Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. Y continuamos con la primera carta de Juan, el capítulo 2. Nuestro versículo central del día de hoy sería el 17 y los versículos que vamos a estar viendo en el transcurso de este sermón va a ser del 14 al 17, inclusive. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar proclamando este versículo 17, donde vamos a centrarnos en la voluntad de Dios. Ese va a ser el atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Dice la palabra de Dios, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a centrarnos en este atributo, la voluntad de Dios, pero vamos a verlo en el contexto de estos 4 versículos del 14 al 17. Lo estamos contemplando de esta manera para que tengamos claro cuáles van a ser los versículos que vamos a estar viendo y compartiendo a la luz de la palabra. Y recordemos que la explicación que se da es en relación a otras partes también de la Biblia que tienen relación con cada uno de estos versículos. Esto es lo que se llama enseñanza. Es una enseñanza que se refiere o que se habla, que se dicta, que se enseña en la palabra y se refiere a la instrucción. O también, si lo vemos desde el Antiguo Testamento, se refiere a la ley, es decir, la Torá. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo, la palabra instrucción, la palabra enseñanza o la palabra ley, se refiere exactamente en hebreo a la misma palabra y es Torah. Torah en hebreo implicaría esa enseñanza, es una ley que se da para enseñar, es una ley que se da para regular, para corregir, para instruir. Y entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuál va a ser el atributo central? Decíamos, pues la voluntad de Dios, que va a estar localizada en el versículo 17. Vamos a proclamar juntos estos versículos del 14 al 17, cada uno de ellos lo voy a proclamar para que ustedes puedan darse cuenta del contexto en donde nos vamos a estar moviendo el día de hoy en relación a este atributo de la voluntad de Dios. Dice la palabra, os acabo de escribir, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí estaríamos viendo el atributo central, que sería en este versículo 17. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que estamos contemplando aquí? Bueno, estamos viendo este precioso atributo que es precisamente la voluntad. Nuestro Señor Jesucristo como voluntad, Él es la voluntad de Dios, Él es su propia voluntad, es su pensamiento. Y no perdamos de vista lo que estamos comentando, se estaría hablando de que esa voluntad es una enseñanza, una instrucción que nos da precisamente conocimiento. Vamos a ver, por ejemplo, observen el versículo 14 nuevamente y vemos cuántas veces se repite ahí, de tres maneras diferentes. Se escribe a los niñitos, se escribe a los jóvenes, se escribe a los padres, si se dan cuenta, y en los tres habla de conocimiento. Entonces, esa enseñanza, esa voluntad de nuestro Señor Jesús como atributo de su nombre es precisamente que nosotros lo conozcamos. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de Él? Pues su nombre. Su voluntad es que conozcamos precisamente quién es Él. Y por eso, por ejemplo, en el versículo 15 nos dice que no amemos al mundo, sino que nosotros amemos realmente al Padre, porque si no, entonces el amor del Padre no estaría
en nosotros. Y aquí recordaríamos, por ejemplo, en Juan 3:16, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado al Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna, recordemos, se refiere al conocimiento de Él. ¿En qué consiste esa vida eterna? Juan 17:3 nos dice que conozcamos al único Dios verdadero. Y si se dan cuenta, todo esto que vamos a estar hablando va a estar relacionado con esa voluntad de conocerlo. Si vemos el versículo 16, pues prácticamente hablaría de lo mismo. Nos está diciendo que lo que está en el mundo, la pasión de la carne, etcétera, la codicia, lo que codician nuestros ojos, la riqueza, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros entonces? Está centrado en el versículo 17, la voluntad de Dios. Eso es lo que permanece para siempre y eso es lo que nosotros somos enseñados o es en lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? En conocer su voluntad, conocer su nombre. ¿Cuál es el propósito? Pues honrarlo y glorificarlo. Lo conocemos para honrarlo y glorificarlo. Vamos entonces a empezar a desarrollar cada uno de estos versículos. Vamos a comenzar con el 14 y si ustedes se dan cuenta aquí en nuestro sermón, lo vamos a ir prácticamente segregando o partiendo en tres partes. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a comenzar con Hebreos 1:9, que es el contexto de lo que estamos viendo en ese versículo 17 de la primera carta de Juan, su capítulo 2, para entender esta voluntad, por qué se habla de esa voluntad y cómo estamos afirmando en este momento que la voluntad es un atributo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Hebreos 1:9. Determinaste amar con todo tu ser el pensamiento que es justo según la voluntad de Dios. Esto es la justicia, mis hermanos. Esto es lo que Él quiere. Esta es su voluntad. Este es su propósito. Aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él determinó amar con todo su ser. Fíjense que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. O sea, tu cerebro, tu alma, tu cuerpo, con todo lo que tú eres, con todo, absolutamente todo tu ser, estás amando lo que es justo según la voluntad de Dios. ¿Qué es lo justo? Acuérdense que su justicia, lo hemos estado viendo en los diversos discipulados y en los sermones, la justicia de Dios es reconocer lo justo. ¿Qué es lo justo? Que Él es Dios, que el Cristo es el Señor, que el Cristo es Yahvé, que el Cristo es Jesús, es Dios, es Yeshua, que Él es Dios. Eso es lo justo, que reconozcamos eso. Y eso es lo que tenemos que conocer, eso es lo que tenemos que saber. Pero estábamos vedados, estaba prohibido eso, que nosotros lo conociéramos. ¿Por qué? Pues recordemos que por causa del pecado entró la muerte. El pecado es desobediencia de Dios. Y entonces entró la muerte. Pero la obra de nuestro Señor Jesucristo redime, limpia, justifica, expía y entonces propiciamente nos presenta delante del Padre justos. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de Romanos 8 también? No perdamos de vista esos tres versículos. Romanos 8, 28 al 30. Fuimos elegidos, fuimos justificados, fuimos predestinados, fuimos escogidos, sí, pero con un propósito, ser glorificados. Y glorificado quiere decir que Él nos comparte su nombre, pone su nombre sobre nosotros. ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen de Jesús. Por eso toma razón, toma forma este versículo 9 de Hebreos. Si se dan cuenta, determinaste amar con todo tu ser el pensamiento que es justo según la voluntad de Dios. Él nos lleva, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos comprendiendo. Y vean, de igual modo determinaste abominar con todo tu ser. Es lo contrario. ¿Qué es lo que abomina? Fíjense, el pensamiento que se revela en contra de esa voluntad, en contra de su propósito. Esta es la razón verdadera por la cual te consagró el único Dios supremo, el Dios tuyo, con aceite de exultación de entre tus copartícipes. Mis hermanos,
¿Se acuerdan que también hemos estado reiterando varias veces, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo vamos a decir, Isaías 53:10? Tomemos en consideración ese cántico, el cántico del siervo, ¿se acuerdan? El siervo de Yahvé. Entonces, en este cántico nos dice quién es nuestro Señor Jesucristo. Él fue puesto en expiación, Él pone su vida en expiación, pero recordemos que tiene un propósito, quiere ver su descendencia. Cuando Él haya puesto en expiación su vida, verá su descendencia. ¿Qué es lo que hace su descendencia? Esto, toma la determinación, toda su descendencia, todos sus hijos, los que creen en su nombre, toman la determinación, igual que Él, ¿de qué? Pues de amar ese pensamiento que es justo y que es conforme a la voluntad de Dios. Pero también tomamos esa determinación, mis hermanos, por su gracia y por su misericordia, de detestar, de aborrecer todo aquello que va en contra de su propósito, es decir, de que sea conocido su nombre. Vamos a comenzar con la primera parte, decíamos, de este versículo 14. Recuerden que vamos a ver tres partes de este versículo, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera parte y dice, os acabo de escribir, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Niñitos no solamente en el aspecto físico, de que sean menores de edad, pequeños, menores de 12 años, sino también niñitos nuevos creyentes, en el sentido de que tenemos leche espiritual, ¿se acuerdan? Entonces nos está hablando a todos, absolutamente. No importa si eres nuevo en el conocimiento de la palabra de Dios, tienes un día, 2 días, medio año, un año, no importa. Niñito, aquí estás tú en este momento. A lo mejor me dices, yo ya soy maduro. Bueno, entonces viene la segunda parte de este versículo. Ahorita la vamos a ver. Vamos a concentrarnos en esta primera parte. Os acabo de escribir niñitos. ¿Por qué? Fíjense, ¿cuál es la consecuencia de qué es lo que surge aquí? Porque habéis conocido al Padre. Mis hermanos, es necesario dar atención a los nuevos creyentes, porque si no, se pierden en un mundo de doctrinas. Tenemos que guiar al nuevo creyente, a los niños espirituales, ¿verdad? A los recién nacidos, tenemos que guiarlos ¿a dónde? Al conocimiento del nombre, al conocimiento de su voluntad, al conocimiento de quién es Dios, desechando todas esas fábulas de doctrinas y fábulas, historias, filosofías, etcétera, desechando todo eso, haciendo todo eso a un lado, ¿para qué? Para que esos niños crezcan sanos, dice la palabra. Educa al niño, ¿verdad? En mi palabra y nunca va a torcer su camino. Vamos a educarlos desde el principio, mis hermanos, bien educaditos. ¿Para qué? Para que no tuerzan su camino, que no se desvíen del propósito de la voluntad de Dios. Vamos a ver un contexto en esto que estamos comentando. Vamos a ubicarnos en Marcos 10, del 13 al 15. Fíjense, dice, ¿cuál es esa voluntad? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, me va a hacer nacer de nuevo en Él. A lo mejor dices, bueno, yo ya soy viejo creyente, pero tengo un montón de doctrinas que me han enseñado y que no me llevan a ninguna parte y sigo sin conocer a Dios, sin tener esa relación con Dios. Bueno, gloria a nuestro Señor porque Él te está llamando, ¿verdad? Esto es por gracia, es su gracia, y entonces, fíjate, te está escribiendo a ti. Te está escribiendo a ti, no importa la edad que tengas, te está escribiendo a ti. Si no conoces su nombre, te está escribiendo a ti. ¿Por qué? Dice, porque habéis conocido al Padre. ¿Ya conoces al Padre? Me dice, sí, amén. Jesús es mi Señor. Conozco a mi Señor, sé su nombre, Yahvé, el tetragrama, todo lo que tú quieras decirme. Gloria a nuestro Señor, mi hermano. Qué bueno, te está escribiendo a ti. ¿Qué es lo que nos va a enseñar nuestro Señor? Nos hace nacer de nuevo en la intimidad. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de su nombre? En la intimidad. El Señor te va a llamar a eso, mis hermanos. Fíjense. Y le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús lo vio, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Fíjate cuál es la causa de los tales, es el reino de Dios. Mi hermano, no importa la edad y la madurez espiritual que tengas, cuando entres en la presencia de Dios, compórtate como un niño, como un bebé.
como un pequeñito, porque de los tales, dice, es el reino de Dios. No entres con tu sabiduría, eso no sirve de nada, absolutamente. Entra con un corazón dispuesto a aprender siempre, un corazón dispuesto a ir para ser enseñado, instruido a los pies de nuestro Señor, en su intimidad. ¿Se dan cuenta? De los tales es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, mis hermanos? Pues gozar del conocimiento de sus atributos, esas son sus riquezas, esas son sus joyas, gozar de ese conocimiento de sus atributos, conocerlo, y entonces tienes el reino de Dios por su gracia. Fíjate lo que dice la parte final de este versículo 15. De cierto os digo que quien no acoja el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. ¿Cómo entras a la presencia del Señor? Diciéndole, Señor, no sé absolutamente nada de ti, quiero saber más. Y lo que apenas sé o lo mucho que sé, no sirve absolutamente de nada, Señor, porque quiero conocer más y más de ti. Y entre más conocemos, mis hermanos, nos damos cuenta que su nombre es inmenso, que su nombre es más grande. Por eso te digo, entre más conoces, menos sabes. Entonces no sabemos absolutamente nada de él. A lo mejor me puedes decir, yo ya me sé 1000 o 10,000 atributos. Gloria a Dios, no es nada eso, mis hermanos, comparado con lo que significa su nombre. Me explico. Entonces entra siempre con ese corazón dispuesto de decirle, Señor, todo lo que conozco es nada. Tu nombre es infinito. Tus atributos, esos atributos que conforman tu nombre precioso, son infinitos. Y no nos va a alcanzar la eternidad, mis hermanos, para conocerlo. Entonces, imagínense cuántos millones de años vamos a estar ahí en su presencia, si es que nos permite entrar ahí en su gracia, y diariamente, a cada momento, nos va a estar revelando un atributo, otro atributo, otro atributo, otro atributo. Entonces, lo que podemos llegar a conocer aquí en esta vida es nada. No porque estemos minimizando su nombre, para nada. Lo que estamos tratando de exaltar es la grandeza, la inmensidad de su nombre, que no podemos conocerlo. Vamos a ver también en Juan 3 del 1 al 15, que nos habla precisamente de ese nacimiento, ¿se acuerdan? El nuevo nacimiento en la parábola de Juan. Fíjense, capítulo 3, versos del 1 al 15, había un hombre de los fariseos, ¿te acuerdas? Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Fíjense, es un maestro en la ley y ya tiene conocimiento, ¿sí? Es un doctor en la ley, no es cualquier persona, es conocedor a profundidad, es maestro de maestros. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya se había dado cuenta Nicodemo de esa situación. Fíjate lo que le contesta Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A Jesús no le importó los títulos de doctorado que tenía Nicodemo. Si no naces de nuevo, si no eres como un niño a los pies de Jesús recién nacido tomando su leche espiritual, fíjate, no puedes ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, pero Señor, ¿cómo puede ser, cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo, ya maduro? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas porque te dije, o se es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos lo que sabemos, testificamos lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio.
¿Qué es lo que está testificando Jesús? ¿Quién es Él? Pero fíjense lo grave, no recibimos su testimonio, recibimos lo que nos acomoda. Si Él hace algo para mí, entonces eso me gusta y lo recibo. Si me dicen quién es Él y cuál es un atributo X de su nombre, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es qué me va a dar o qué va a hacer para mí o por mí. ¿Estamos comprendiendo eso? Esta es la queja de Jesús. Y mi hermano, esto sucede en todas las congregaciones o en la mayoría de las congregaciones. La gente va a buscar a ver qué le saca a Jesús, pero no va a ver, no va a aprender, no va a entender, no va a nacer de nuevo para conocerlo, glorificarlo y honrarlo. Fíjense cómo cierra nuestro maestro con esto. Dice, si os dije cosas terrenales y no creéis, imagínense, nos están dando atributos aquí terrenales que podemos entender fácilmente, porque si nos suelta atributos, mis hermanos, de los celestiales, pues no los vamos a entender. Nos está dando, déjenme decirlo así, papilla. No estoy demeritando ninguno de sus atributos de ninguna manera, pero nos está dando los atributos sencillos, fáciles para que podamos digerir, mis hermanos. Fíjense lo que dice. Les he dicho estas cosas terrenales y no creen, ni aún así creen. ¿Cómo van a creer si les dijera las celestiales? ¿Cómo dice Jesús? Porque nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Objetivo, fíjate, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesucristo se haya encarnado y vaya a ser levantado? Acuérdate que el hecho de ser levantado es que sea crucificado en ese madero para entregar su vida en expiación, lo que decíamos hace ratito de Isaías 53:10, ¿te das cuenta? En expiación. ¿Por qué? Porque Él quiere ver su descendencia, esos hijos que nacen de nuevo en Él. Juan 1:12, ¿te acuerdas? Los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados sus hijos y entonces, mis hermanos, pues se cumple su propósito, ser conocido para ser honrado y glorificado. Vamos a la segunda parte de este versículo 14 de Primera de Juan, capítulo 2. Dice, os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Ya no le está hablando a los niñitos, ahora le está hablando a los padres, ya le está hablando a los adultos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos revela su nombre. ¿Para qué? Para que podamos guiar a la familia en la fe, mis hermanos. Los padres tenemos una gran responsabilidad, papá, mamá, tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, guiar a nuestros hijos al nombre de nuestro Señor, al conocimiento de sus atributos. ¿Por qué? Pues porque no lo conocemos, no lo conocemos. Os acabo de escribir, fíjense, ¿por qué? Dice, porque habéis conocido al que es desde un principio. ¿Se están fijando? Al que es desde un principio. Mis hermanos, aquí vienen muchísimos, muchísimos textos de la palabra de Dios, de Antiguo y Nuevo Testamento, que nos revelan que Jesús es desde el principio, el que ya era desde el principio. Por ejemplo, Proverbios 8, donde habla de la sabiduría. Jesús es esa sabiduría, es el creador de todo. Y hace alusión lo mismo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, su capítulo 1, o la primera carta de Juan, igual en su capítulo 1, en su proemio, la primera parte. Él es el creador. Es lo mismo que dice también en Hebreos capítulo 1, si se dan cuenta, presentando a Jesús como el creador. Pero no nos salgamos del tema. Recuerden que estamos hablando de la voluntad. Él es la voluntad. Entonces vamos a centrarnos. Habéis conocido al que es desde un principio. ¿En qué nos vamos a centrar? No que Él es el creador. No estamos diciendo que no lo sea, por supuesto. Pero ahorita no estamos viendo ese atributo. Estamos viendo el atributo de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que reconozcamos que Él es desde el principio.
Estamos hablando entonces de otro atributo similar al que estamos viendo, que sería eternidad. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dicen Hebreos, ¿se acuerdan? Es capítulo 13, verso 8, si no mal recuerdo, nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, o en Apocalipsis también, en varios capítulos nos mencionan que Él es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre, y es lo mismo que dice en Isaías acerca de Yahvé, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Estamos entendiendo, mis hermanos. Está hablando de su eternidad. ¿Cuál es la voluntad? No que reconozcamos, ¿verdad? Simplemente, y no es por demeritar el atributo, simplemente que Él es eterno. Ese es un atributo, pero estamos hablando en este momento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Que lo reconozcamos a Él, porque Él es desde el principio. Entonces estamos reconociendo que Jesús es Dios. No nació hace 2000 años, es eterno. Y no murió hace 2000 años, es eterno. Estamos comprendiendo. Vamos a ver el contexto de esto que estamos comentando. Vámonos a Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17, que nos enseña aquí acerca de esa voluntad. Fíjense, puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Acuérdate, vamos a reconocer al que está sentado en el trono, que es desde el principio. Esa es su voluntad. Pensad en las cosas de arriba. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Y volteando sus ojos hacia arriba, lo primero que hizo fue tomar conciencia que es hijo de Dios. Y entonces dijo, ¿qué he hecho? Viene el arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Padre, he pecado. Padre, te reconozco como mi Padre. Ese es el primer momento, es el primer clic, mis hermanos, que hacemos cuando tomamos conciencia que Él es nuestro Padre. Y si Él es mi Padre, pues entonces soy su hijo. Otra vez Isaías 53:10, ¿se están dando cuenta? Pensad en las cosas de arriba. ¿Esas cosas de quién? Las celestiales, ya no las terrenales. Queremos más, mis hermanos. Ya no somos niñitos fluctuantes. Ahora ya somos papás, ya crecimos. A lo mejor me vas a decir, bueno, yo todavía no. No te preocupes, mi hermano, vas para allá, vas en ese crecimiento. El Señor te lleva porque Él comenzó la obra y la va a terminar. Estamos comprendiendo. A todos nos pasa igual. No te apures, tú sigue pegado a los pies de nuestro Señor Jesús, conociéndolo, para que crezcas, para que seas maduro en su conocimiento. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Te acuerdas que Romanos 9:5 dice, Cristo, el cual es Dios? Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, ¿por qué tienes vida? Porque Cristo vive en ti. Como hijo de Dios, Cristo vive en ti. No todos los que dicen Señor, Señor, están vivos, mis hermanos. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad? Conocerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Honramos y glorificamos su nombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Esto es lo que vemos en Romanos 8 cuando nos dice, nos glorificó a los que hemos sido escogidos, predestinados, elegidos, llamados, los que hemos sido justificados por él, por su obra, por gracia, también nos glorificó, dice, vean Romanos 8:30. ¿Qué quiere decir esto? Que él puso su nombre sobre nosotros, nos comparte su nombre. ¿Para qué? Pues para ser sus hijos. Estamos entendiendo, manifestados con Él en gloria. La gloria es su nombre, su nombre. Entonces, fíjense, haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ella. No se trata de que andemos matando,
o matándonos nosotros. Se ha malinterpretado eso, tengamos cuidado. Cristo ya nos crucificó con él. Vean la primera parte que estamos viendo aquí en el versículo 1. Fuisteis resucitados juntamente con Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Un vivo no resucita, solamente los muertos. Estábamos muertos, juntamente con Cristo fuimos crucificados y morimos juntamente con Él, pero juntamente con Él, por su gracia, fuimos resucitados. No tengo que andarme matando yo. Fíjense lo que dice, haced morir lo terrenal en vuestros miembros, no dice mátense. No tergiversemos la palabra, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Esto no quiere decir que somos santos y ya no vamos a pecar. Somos santos porque ahora le pertenecemos. Probablemente vamos a seguir pegando, sí, seguramente, pero nos dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Él intercede por nosotros. ¿Estamos entendiendo? Cuando Él vive en nosotros, cuando su conocimiento, acuérdate, decíamos, su instrucción, su enseñanza, Torah, su ley, habita en nosotros, vive en nosotros, entonces Él va quitando todo ese pecado y esa podredumbre. Estamos entendiendo y entonces somos vencedores. Eso significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo puedo hacer todas las cosas y voy a tener un trabajo y una casa y una familia, porque no se está refiriendo a eso, mis hermanos. Busca primero las cosas del reino de Dios, su justicia. Lo demás viene añadido. Estamos entendiendo. Ahora fíjense en consecuencia, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no dice habiendo matado, te despojas de ese viejo hombre, ¿sí? Y de esas prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado, fíjense, ¿te acuerdas? Fuimos predestinados a ser a su imagen, dice Romanos 8, del 28 al 30. Óralo completamente, mis hermanos. Fíjense, dice aquí, hasta un conocimiento pleno. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos renueva. Es el nuevo nacimiento de que hablábamos ahí con Nicodemo en Juan 3. ¿Se están fijando? Nos renueva, hace un conocimiento pleno. ¿Quiénes somos en Él? Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Pues nuestro Señor Jesucristo, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ya no es que pertenezcamos a un pueblo, a una tribu, todo es Cristo, ya no hay eso, mis hermanos. Vestíos pues como escogidos de Dios, sus hijos, santos, amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. O sea, dice, dejen de pelear, dejen de hacer chismes entre ustedes. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas las cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El logos de Cristo, o sea, la palabra de Cristo, te lo puse aquí así en griego, el logos de Cristo. Si tú ves el griego, dice logos, cuando dice palabra, puede traducirse como dichos, puede traducirse como rema, una palabra específica, pero aquí se refiere a logos, o sea, toda la palabra de Cristo. Y te acuerdas que hemos dicho que el logos es todo su nombre completo. Cuando se refiere a Remá, se refiere a uno de los atributos de su nombre, no porque esté incompleto, sino que es un atributo específico. Pero cuando habla del logos, mi hermano, la palabra completa está hablando de todo el nombre completo de Dios, toda su gloria, toda su presencia, toda su autoridad. Fíjense, el logos de Cristo vive en vosotros, o sea, su espíritu o él como Espíritu Santo viviendo en nosotros, completo, todo. Y dice, en abundancia, no poquito, no una partecita, en abundancia. Fíjense,
con toda sabiduría, o sea, la sabiduría plena, total. Ora con Proverbios 8 para que veas quién es la sabiduría, nuestro Señor Jesucristo, enseñándoos y amonestándonos unos a otros cómo nos alimentamos, cómo nos amonestamos, cómo nos enseñamos unos a otros, cómo le muestro mi amor a mi familia, a mi esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos. ¿Cómo? Fíjate, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en nuestros corazones a Dios. Es lo que dice Hebreos 13:15, ¿se acuerdan? Presentemos siempre nuestra alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo confesamos su nombre? En cada parte de la Biblia, salmos, himnos y cánticos espirituales, estamos cantando el nombre. Cuando tú le compartes un atributo a alguien, estás cantando su nombre. Estamos entendiendo. Y todo lo que hagáis de logos, o sea, de palabra, toda completita, cada atributo o todos los atributos que compartas, o de obra, fíjate, hacedlo todo y observa, en el nombre del Señor Jesús, porque toda la Biblia, toda la palabra tiene que ver con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De Apocalipsis 19:10, por ejemplo, óralo en diversas versiones, óralo un buen tiempo, mi hermano, y te vas a dar cuenta que dice toda la palabra, todos los dichos que están en la palabra, tienen que ver con el nombre de Jesús, dan testimonio de quién es Jesús, tienen que ver con su nombre, quién es Él. Y es lo que estamos viendo aquí, esa es la doctrina que se predica, mis hermanos, es la doctrina que predican los apóstoles, es su catequesis, es su enseñanza, es la ley, es la Torá, acuérdate, es lo mismo. Toda, absolutamente toda la Biblia. ¿Te acuerdas que hemos hecho alguna similitud con el Salmo 119, que es una exaltación a la palabra, o sea, el logos, mandamiento, ley, decreto, reglamento, estatuto, dichos, etcétera? Ve todo el Salmo 119 y es sinónimos y sinónimos y sinónimos de palabra, ley o mandamiento, reglamento, decreto, estatuto, dicho. Estamos comprendiendo, norma, como quieras decirlo. Vamos a avanzar a la tercera parte de este versículo 14. Dice la palabra, os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes, fíjate, el joven, tú me puedes decir, bueno, el joven es vigoroso, generalmente es fuerte, pero fíjate, porque sois fuertes, pero ¿por qué son fuertes? Fíjate, la palabra de Dios permanece en vosotros. Dios nos revela su nombre, mis hermanos, cuando nos da esa fortaleza y somos jóvenes. ¿Te acuerdas que dice la palabra? Pero a los que creen, a sus hijos, a los que temen su nombre, les da alas como águilas. ¿Se acuerdan? Somos renovados en Cristo, es el nuevo nacimiento, estamos entendiendo. ¿Para qué? Para que permanezcamos en su palabra. Permanecer es quedarnos ahí pegados, mis hermanos. ¿Cuándo? Siempre, no cada 8 días, siempre, todos los días, en cada momento. Vamos a ver el contexto, vamos a 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Fíjense lo que dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que compartirle a tus jóvenes? ¿Qué tienes que compartirle a tus creyentes, a los que están contigo, a los que están alrededor? Tu familia, la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos. ¿Qué les vas a compartir? Sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Gratis, gracias, gratis. Las cosas que oísteis, fíjense bien, habla de cosas. Pues si yo volteo y veo una cosa, aquí veo mi termo, fíjense que estoy tomando agua, ¿verdad? Pues es una cosa, pero yo no la oigo. Si volteo, pues la veo. Si giro mi cabeza hacia donde está mi termo, lo veo, no lo oigo. Qué curioso, ¿no? Fíjense, las cosas que oísteis. Estamos entendiendo. Esas cosas son dichos.
los dichos que escuchaste, fíjense, de mí a través de muchos testigos. ¿Qué es lo que escuchaban ellos, mis hermanos? Pues los atributos del nombre. ¿Estamos entendiendo? Esta se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Yo no les voy a enseñar el termo, se los muestro, pero no les enseño, mis hermanos, porque enseñar implica una educación de algo, educación de palabras, ¿estamos entendiendo? O sea, son los atributos de su nombre. Esto que tú oíste, ¿sí? Esto, ese atributo que oíste, dice, enséñaselo también a otros. ¿Para qué crees que Dios te enseña un atributo de su nombre? Para que se lo enseñes a otros, no para que seas sabio en tu propia opinión, mi hermano. Fíjate, comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Es que cuesta mucho trabajo compartirlo. Comparte sufrimientos, mi hermano. Es que a lo mejor no me van a hacer caso y me van a dejar de hablar. Comparte sufrimientos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quién, fíjate, al que lo alistó como soldado. Hermano, todos cantamos, en mi vida el capitán es Cristo. Pues sí, Él nos enlistó como sus soldados, pero no lo obedecemos. No somos ovejas obedientes. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Somos cabras monteses que hacemos lo que queremos. Y vamos a un lugar para que nos prediquen lo que nos gusta, no lo que Él quiere. Así también, si alguno compite como atleta, no es coronado si no compite según las normas. Me voy a meter a una carrera de 100 metros, pero yo nada más voy a correr 10. Cuando llegue a los 10, ya gané yo. No, mi hermano, son 100 metros y las reglas son que son correr 100 metros. Y si te dicen que tienes que correr con tenis o que tienes que correr por una ruta específica, pues no vas a correr alrededor de tu casa. Hay reglas. Mi hermano, cuando se trata de la voluntad de Dios, son sus reglas, son sus normas, su ley, su Torah, su enseñanza, su instrucción, no como yo quiero. ¿Estamos entendiendo? El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. ¿Trabajas, mi hermano, compartiendo su nombre? ¿Vas a participar de los frutos? Vas a ver que alguien más empieza a compartirlos y dices, wow, gloria a Dios. Alguien, otro loco igual que yo, ya lo está compartiendo. Gloria a Dios, qué bueno. Considerad bien lo que quiero decir, dice, ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David. ¿Te acuerdas? La simiente, la cual es una, la cual es Cristo, dice Pablo, Gálatas 3:16, ¿no? Si se fijan, resucitado de entre los muertos, conforme al Evangelio, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado, pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. ¿Por qué dice Pablo esto, mis hermanos? Pues porque estaba en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Por predicar el nombre. ¿Se dan cuenta? Pero dice, no importa que yo esté preso físicamente, la palabra no ha sido encadenada, porque él escribía sus cartas y se seguían, él seguía hablando a través de sus cartas, déjame decirlo, él seguía hablando a través de sus cartas en las congregaciones y estaba en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Por eso soporto todas estas cosas, por amor a los escogidos, otra vez Romanos 8, acuérdate, 28 al 30, los escogidos, los hijos, los hijos a los que se les ha compartido el nombre. Por eso la importancia de compartir el nombre a los demás, mis hermanos, para que ellos también sean llamados, sean escogidos, sean predestinados. Acuérdate que ya hemos explicado, la predestinación no es que Dios dice, este sí, este no, este sí, este no. ¿Por qué dice que sí? Porque somos sus hijos. ¿Pero por qué somos sus hijos? Pues porque tenemos el nombre puesto arriba de nosotros. Mi hermano, cuando nace un bebé y vas al cunero y hay un montón de chamaquitos ahí, de bebés, de pequeñitos, ¿verdad? Y de pequeñitas, tú entras y agarras el que te gusta, ¿no? Ay, ese está más bonito, me lo llevo. No, ¿verdad? Ahí tiene una etiqueta que dice tu nombre, tus apellidos. No saben cómo se llama, pero tienen los apellidos de la mamá y del papá. Estamos entendiendo. Llevan el nombre. ¿Cómo lo reconociste? Pues porque tiene el nombre.
No te llevas al que quieres, al que te gusta, al más gordito, al más rosadito, al más chapeadito, o al peloncito. No, mi hermano, te llevas al que dice tu nombre. ¿Estamos entendiendo? Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Su nombre, sus atributos por toda la eternidad. Estamos entendiendo. Fiel es la palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Te acuerdas que estamos viendo en esta tercera parte del versículo 14? Si la palabra de Dios permanece en ti, o sea, hay perseverancia, entonces vas a reinar con Él. No porque hagas cosas buenas, sino porque Él permanece en ti, mi hermano. No se trata de lo que hagas o no hagas, sino por su gracia que Él permanece en ti. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, fíjate, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Tú le vas a dar la espalda, pero Él no, mi hermano. Estamos entendiendo. Vamos al versículo 15. La voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, revela su nombre para que lo amemos. Él quiere que lo amemos según su propósito. Fíjense, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 8:28 otra vez. Los que amamos a Dios, sí, pero ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, dice la palabra, ¿verdad? Yo no amo a Dios porque soy bueno, amo a Dios porque Él me amó primero. Y por eso fui llamado, fui escogido, fui predestinado, fui justificado, porque fui glorificado. Me puso su nombre encima. ¿Por qué? Por la predicación de un hermano que llegó ahí y me compartió su nombre. ¿Estamos entendiendo? O una hermana, o un niño, o un papá que llegó y te dijo en el hospital, en la calle, en el semáforo, en la escuela, no sé en dónde, en el mercado, y te dijo, oye, mira, aquí está Jesús, te compartió el nombre, mi hermano. Eso es lo que te lleva a sus pies, estamos entendiendo. No ames el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ese amor que es la vida eterna, Juan 3:16, acuérdate, conocerlo a Él. No simplemente es salvación, eres salvo para creer en Él, pero ¿para qué? Para tener vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Vamos a ver qué declara esta voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Santiago 4, del 1 al 10. ¿De dónde surgen guerras y de dónde contiendas entre vosotros? Andamos peleando que si la predestinación es la buena. No, es que no hay predestinación. Hay algunos que dicen, no existe la predestinación. Híjole, mi hermano, hay un montón de versículos que hablan de la predestinación. Pero entendemos que quieren decir que no es la predestinación como lo dice la doctrina. Y otros hablan de un panteísmo y otros hablan de un universalismo. Todos van a ser salvos, incluyendo Satanás. Mi hermano, sí, Dios quiere que todos sean salvos, pero dice, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que somos sus hijos. Entonces predícale a la gente y pone el nombre de Jesús sobre ellos, sobre los que te escuchen, para que el Señor cuando pase diga, ah, este tiene la etiquetita, ¿te acuerdas del conero que te dije? Esta tiene la etiqueta, lleva mi nombre, no el de nosotros, no lleva Juan Martín, ni García, ni Medina, lleva el nombre de él, Yeshua, Jesús, el Cristo. Por eso nos manda a bautizar a la gente en su nombre, mis hermanos. Estamos entendiendo. Pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. Sí, pónganlo. Es la orden que le da Moisés, es la orden que le da Aarón. ¿Para qué? Dice, ustedes ponen el nombre y yo los bendigo. ¿Cómo nos bendice? Pues somos sus hijos. Y entonces Él pasa y nos lleva. ¿Estamos entendiendo? A eso vino Jesús. Cuando Él pone su vida, entonces ve su descendencia. Ah, este trae etiqueta. Este tiene el nombre. Estamos entendiendo. Dejémonos de guerras y contiendas entre nosotros.
que si la salvación, que si quién sabe qué, que si se pierde, que si se gana, que si hay Trinidad, que si no hay Trinidad, que si los unitarios, y un montón de doctrinas, separación. Y lo que Dios quiere es que seamos uno en Cristo. Predica su nombre para que seamos uno, mi hermano. Codiciáis y no tenéis, asesináis, ardéis de envidia y no sois capaces de alcanzar. Lucháis, guerreáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para derrochar en vuestros deleites. Señor, demuéstrales que los que decimos que somos predestinados somos los que tenemos la razón. No, mi hermano, no tienes la razón. El único que tiene la razón es Cristo. Estamos entendiendo. Adúlteras, fíjate lo que dice la palabra, adúlteras, no tenéis, no sabéis, no entiendes, no comprendes, no sabes que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Dejemos todo eso a un lado, mis hermanos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es hecho enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura habla en vano? No tiene, no tiende, perdón, al celo el espíritu que hizo habitar en vosotros, aunque da una gracia mayor, porque dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed pues dóciles a Dios, resistid al diablo, fíjate, y se irá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa conviértase en lamento y vuestro gozo en desaliento. Humillaos en la presencia del Señor y os exaltará. Tú te humillas en la presencia del Señor, mi hermano, y Él te exalta. Estamos entendiendo. Vamos al verso 16. Nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios, nos revela su nombre para enamorarnos de todo lo que proviene de Él. Y lo que proviene de Él, pues son sus atributos. ¿Cuál es el objetivo? Que lo amemos, mis hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Ama todo lo que provenga de Dios, mi hermano. Y lo que proviene de Dios son sus atributos. Ámalos todos, todos y cada uno de sus atributos. Eso es lo que Él quiere. Pero para amar esos atributos tenemos que conocerlos. Pero para conocerlos, mis hermanos, pues dicen Romanos 10, ¿cómo lo vamos a conocer y cómo se va a invocar su nombre si no hay quien predique? Predicamos doctrinas, predicamos el Evangelio de la prosperidad, pero no se predica el nombre. ¿Cómo? Dice, ¿cómo van a invocarlo si no hay quien predique? ¿Estamos entendiendo? Hazlo tú, mi hermano. Es que el pastor no quiere, es que el líder no quiere, es que hazlo tú. Predica su nombre tú. Si me amáis, fíjense, guardarán mis mandamientos. Vamos a Juan 14, a partir del versículo 15 hasta el 29. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si ustedes no guardan mis mandamientos, no me aman. No digan que sí, no me aman. Consecuencia, fíjate, yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos. ¿Qué es lo que proviene de Jesús? El Paráclitos. ¿Cuál es su voluntad? Que tengamos el Paráclitos. ¿Quién es el Paráclitos? Él, el Espíritu Santo. Para, propósito, que esté con nosotros para siempre. Acuérdate que tenemos que permanecer en Él, mi hermano. ¿Por qué podemos permanecer en Él? Porque Él permanece en nosotros. Porque en nuestras fuerzas es imposible. El Espíritu de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues ¿quién es Él? Estamos entendiendo. Al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Tú le hablas de esto al mundo y te mandan por un tubo. Y desgraciadamente, dice por ahí Paul Washer, le hablas a los evangélicos y también te mandan por un tubo, porque ellos están ocupados en sus doctrinas, pero no en conocer el nombre de Dios. Vosotros, te está hablando a ti, lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Espíritu de verdad no solamente está contigo, está en ti también. No os dejaré huérfanos.
Jesús no nos deja huérfanos, es nuestro Padre. Vengo a vosotros como espíritu, como paráclitos, ¿te estás dando cuenta? Aún un poco el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, o sea, yo soy el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le voy a revelar quién soy. ¿Se están fijando? Si lo amamos, él nos va a revelar quién es el gran yo soy. Juan 8:24. Si no creen que yo soy, se van a morir en sus pecados. ¿Se dan cuenta? Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros, pero no al mundo? Fíjense, ¿eh? Nada más a los hijos, a los elegidos. Otra vez Romanos 8:28 al 30. Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, se queda dentro. ¿Se fijaron? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando entre vosotros. Te puse aquí con mayúsculas, estas cosas os he hablado, las cosas no se hablan. ¿Cuáles son las cosas a las que se refiere Jesús? Estos atributos les he dicho, les he hablado, les he platicado. No está hablando de cosas materiales, ni aún espirituales. ¿Se dan cuenta? Estando con vosotros, pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, ¿te acuerdas que decía versículos más arriba? Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En dónde está el Paráclitos? ¿Dónde está el Espíritu de verdad? En su nombre, Él os enseñará todas las cosas, o sea, todos sus atributos, y os recordará todo lo que os dije. Ah, entonces sí está hablando de dichos. ¿Ya se fijaron? Nos va a recordar todos los atributos. Pasos dejo, mi pasos doy. Yo os la doy, no como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis que yo os di que voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿A qué nos lleva todo esto, mis hermanos? A creer quién es nuestro Señor Jesucristo, porque esa es su voluntad, que creamos quién es Él, que Él es Dios. Te repito, ora, por ejemplo, con Apocalipsis 19:10, velo en varias versiones, óralo repetidamente y te vas a dar cuenta que toda la escritura, toda la Biblia, todos los dichos, todo el logos, cada remá, cada palabra que está en la Biblia, da testimonio de quién es Jesús. Estamos entendiendo. Vamos al verso 17. La voluntad de Dios, Jesús, cuando me revela su nombre, me enamora de su voluntad. ¿Qué quiere? No solamente que lo ame, ya vimos eso. Quiere enamorarnos para que lo amemos. Pero amándolo, fíjate, ahora quiere que lo confiese y quiere que cante su nombre, porque amarlo es gritarlo, mi hermano. Cuando amas a una persona, se lo dices. ¿Me explico? De muchas maneras, de muchas formas. Lo muestras, lo demuestras. Estamos comprendiendo. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Pues adorar su nombre. ¿Quieres adorar su nombre por toda la eternidad, mi hermano? Pues compártelo. A su voluntad. ¿Cuál? Enseña quién es Él. Y entonces vas a estar enseñando eso al que esté junto a ti, allá alabándolo en su gloria por toda la eternidad. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Romanos 15, del 1 al 13. Muy pedagógico es este pasaje, fíjense. Así que nosotros los fuertes, ¿te acuerdas que le hablaba a los niños, a los jóvenes que son fuertes, a los padres que ya son maduros? Fíjate. Así que nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles
Ya te sabes uno o dos atributos del nombre, compártelo. Hay quienes no saben ninguno. Ya te sabes 20,000, que bueno, hay otros que nada más se saben 1,000. Compártele más. Me estoy explicando. No agradarnos a nosotros mismos. No te quedes con un atributo, mi hermano. Es para compartirlo. Cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno para edificación. ¿Para qué le enseñas un atributo a tu hermano? Para edificación, no para que vea que tú sabes muchos. Me estoy explicando. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todos los que vituperan a Yahvé, vituperan a Cristo, estamos entendiendo. Porque por lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito. Todo lo que estaba escrito, todo lo que fue escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, para enseñanza fue escrito. ¿Qué nos enseña? ¿Quién es Jesús? ¿Estamos entendiendo? Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo uno para con otro según Cristo Jesús. ¿Para qué? Fíjate, propósito, todos vamos a tener ese mismo sentimiento. Fíjense, para que unánimes, o sea, juntos todos en uno, no como si fuéramos 500 o 10 millones. Uno dice, a una voz, no dice un millar de voces cantando, una voz. ¿Qué es lo que hacemos? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos cantando lo mismo. ¿Qué es lo que glorificamos? Vean todo el libro de los Salmos y glorificar a Dios es glorificar su nombre, porque la gloria de Dios es su nombre. Vean los atributos que estamos compartiendo diariamente. Él es el que me hace enamorarme de su nombre, conocer su nombre, reconocer su nombre, cantar su nombre, etcétera. Pero es Él, mis hermanos. Por tanto, fíjense, aceptaos los unos a los otros como también Cristo os aceptó para gloria de Dios. ¿Por qué acepto a aquellos que no piensan como yo, pero tienen al mismo Padre y aman al mismo Dios? ¿Por qué? Dice, pues para gloria de Dios. Estamos entendiendo, para cantar todos a una voz. Por eso nos quitamos doctrinas, enseñanzas, filosofías, huecas, sutilezas humanas, chismerío de viejas, dice Pablo. Porque os digo que Cristo llegó a ser un servidor de la circuncisión en favor de la verdad de Dios para, propósito, confirmar las promesas a los padres y para que los gentiles también, o sea, todos, a una sola voz, glorifiquen a Dios por su misericordia. Estamos entendiendo, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Mi hermano, si los evangélicos o los cristianos, o como se denominen, protestantes, como quiera decirle, no te escuchan, no ceses de hacerlo, pero pues volteate a los gentiles y háblales, porque a veces queremos compartir con los hermanos, ¿verdad? Pero no nos escuchan. Bueno, pues síguelo haciendo, pero volteate a los gentiles. Hay mucha gente que no conoce, ni siquiera ha oído hablar de Cristo. Yo te confesaré entre los gentiles, fíjate, y cantaré a tu nombre. Otra vez Hebreos 13:15, ¿se dan cuenta? Fruto de labios que confiesan su nombre. Pero acuérdate de Romanos 10, ¿cómo van a invocar el nombre si no hay quien predique? Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, exaltadlo pueblos todos. ¿Qué es lo que exaltamos? Su nombre, mis hermanos. Observen lo que está diciendo aquí la palabra. Y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a las naciones, y en él esperarán los gentiles. ¿Quién es la raíz de Isaí? Pues Jesús. Así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer. ¿En quién? Pues la raíz de Isaí, Jesús, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo.
ese espíritu que veíamos, espíritu de verdad, ese paráclitos que veíamos ahorita en Juan. Vamos a la última parte, vamos a repetir el versículo 17, mis hermanos. La voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, me revela su nombre. Acuérdate, para que lo ame, para que cante su nombre, ¿te acuerdas? Para que lo confiese, pero fíjate, también para que permanezca en su voluntad. No es para que lo cantes un día, para que permanezcas en su voluntad, obedeciendo. Repetimos el verso 17. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un mandato, mis hermanos, que muy poco es conocido. No me acuerdo si es el atributo de hoy o de mañana, o un pensamiento de sabiduría, más bien, perdón, que habíamos puesto por ahí. Eh, eh, muy pocos, muy pocos conocemos y muy pocos obedecemos este mandamiento, porque hay muy pocos que lo predican y entonces pasa desapercibido. Algunos me dicen, ¿pero a poco viene eso en la Biblia? Sí, mi hermano, aquí está, mira, en Malaquías 2, del 1 al 12, vas a ver cuál es el mandamiento al que se refiere esta preciosa enseñanza que nos da nuestro Señor, este precioso mandamiento. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, no pierdas de vista primera de Pedro 2, 9. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los pastores, no, mi hermano. Dice, real sacerdocio, nación santa, todos los que hemos sido llamados por su gracia y que somos hijos por su gracia, elegidos, predestinados, justificados por su gracia, glorificados, que han puesto su nombre sobre nosotros por su gracia, dice, sacerdotes, todos. Para vosotros es este mandamiento. Si tú me dijiste amén a lo que te dije hace ratito, entonces es para ti este mandamiento. Fíjate, te lo puse con mayúscula. ¿Sale? Mandamiento. Si no escucháis ni hacéis caso de ello, ¿cuál es el mandamiento? Fíjate, dar gloria a mi nombre, dice Yahvé Sebaot. Ese es el mandamiento, darle gloria. Pero darle gloria a Él quiere decir darle gloria a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Haré recaer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, las maldeciré porque, fíjate cuál es la consecuencia, el resultado, el por qué, la razón de, fíjate, las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. ¿Cuál es el mandato? Dar gloria a su nombre. No sabemos un montón de cosas, pero no sabemos los atributos de su nombre. He aquí, arrancaré la simiente para vuestro mal y esparciré estiércol sobre vuestros rostros. ¿Cuál estiércol? Fíjate, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades. O sea, lo que le ofrecemos a Dios, fuera de lo que es la gloria y honra a su nombre, todo lo que ofrecemos de más, ¿sí? Dice, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades. Ay, pero es que lo hago bien solemnemente cuando le ofrezco algo a Dios. Sí, mi hermano, ofrécele gloria a su nombre. ¿Estás entendiendo? Seréis arrastrados con él, con ese estiércol. Sabréis que yo envié este mandamiento, fíjate, para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Yahvé Sebaot. ¿Para qué envió ese mandamiento? Para que sea efectivo su pacto. El pacto, ¿cuál pacto, mis hermanos? Pues que él pone su ley, su enseñanza, ¿te acuerdas? Su Torah, su mandamiento en nosotros para que lo obedezcamos. Mi pacto con él era vida y paz. Conocimiento de Dios es vida, es paz, shalom, un corazón conforme a su voluntad, conocimiento de él, de quién es él. Lo contrario es muerte, mi hermano. Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba, fíjate, reverencia ante mi nombre. ¿Estás entendiendo? Todo se trata de la reverencia, de la glorificación, de la exaltación, de la alabanza, de la honra a su nombre. La ley de verdad estaba en su boca, esa enseñanza, esa instrucción, ese mandamiento, estaba en su boca. Ese mandamiento de honrar y glorificar su nombre, estaba en su boca, lo hacía.
No había injusticia en sus labios, encaminando en paz y en rectitud conmigo, hizo volver a muchos de su iniquidad. ¿Cómo los hacía volver de su iniquidad? Compartiéndoles quién es Él, glorificando su nombre. ¿Estás entendiendo? Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues Él es el mensajero de Yahvé Sebaot. ¿Cuál es tu mensaje, mi hermano? ¿Los atributos de su nombre? ¿Eso es lo que predicas? Gloria a Dios. No, cuidado, porque puede ser estiércol, mi hermano. Aquí lo dice. Pero vosotros os habéis apartado del camino, servido de tropiezo a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé Sebaot. Por tanto, yo también haré que seáis desdeñados y envilecidos ante todos los gentiles, por cuanto vosotros, observa, no habéis guardado mis caminos, o sea, el mandamiento que les di, honrar y glorificar su nombre, y hacéis acepción de personas en cuanto a la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? A este sí le predico y a este no. Eso es como esa predestinación. O sea, tú decides quién se salve y quién no, mi hermano. No, predícale el nombre a todos. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros ancestros? ¿Por qué no se predica el nombre, mis hermanos? No entiendo por qué. Judá fue abandonada. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé, que él ama, y se ha casado con la hija de un dios extranjero. Andamos predicando un montón de cosas. Es que el último grito de la moda es predicar de lo que va a suceder porque ya casi se acaba el mundo. Y eso, ¿quién te mandó a predicar eso? Es que hay que predicar acerca de las fiestas de no sé qué. ¿Quién te mandó a predicar eso? ¿Estamos entendiendo? Si tú me dices, la fiesta de la Pascua, es que la Pascua es Cristo, y voy a predicarte el atributo de la Pascua, que el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre de nuestro Dios, también en uno de sus atributos es Pascua, entonces me estás predicando su nombre, pero no me quedo con la fiesta, me quedo con el atributo del nombre de mi Señor, para conocerlo de una manera diferente, desde un punto de vista, desde un ángulo. ¿Te acuerdas que hemos comentado? Una selfie distinta que no había visto, ese ángulo que no había visto de mi Señor, pero es el mismo Señor, el mismo nombre. ¿Por qué nos portamos deslealmente? ¿Por qué? Judá fue abandonada, una abominación se ha cometido en Israel, Judá ha profanado el santuario. ¿Cómo profanamos el santuario, mis hermanos? Cuando no predicamos quién es Él, cuando no predicamos su verdad, cuando no predicamos su mandamiento. No te lo estoy diciendo yo, no es interpretación, óralo, óralo. El que me ama y se ha casado con la hija de un Dios extranjero. No te vayas con ídolos, mis hermanos. A veces pensamos que los ídolos son más malas imágenes ahí de yeso, de barro o fotografías. No, mi hermano, los ídolos son tus conceptos religiosos y doctrinales que tienes. Me estoy explicando. Excluye a Yahvé de las tiendas de Jacob, de los que presentan ofrenda ante Yahvé Sebaot, a quien tal hace, fíjate, tanto al maestro como al discípulo. Wow, qué fuerte es esto. Qué fuerte es esto, mis hermanos. Espero que el Señor sea claro, mis hermanos, que esta voluntad de Dios, el Espíritu de verdad, Jesús, nuestro Dios, Yeshua, viviendo en cada uno de nosotros, ponga esa convicción, mis hermanos, de darle toda la honra y toda la gloria y cumplir este mandamiento que estamos viendo aquí en Malaquías, ¿verdad? Bueno, y en todas las partes, todas las citas que estuvimos mencionando, este mandamiento de darle honra, gloria y honor a su precioso nombre. Que el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos, para honra y gloria de su precioso nombre y podamos seguirlo dando a conocer. Bendiciones.